Se dice que hay instantes que se graban en el corazón de una persona para la eternidad. Se funden como susurros, sutiles pero inquebrantablemente cercanas. Han transcurrido 2 años desde aquel momento, 2 años desde que todo cambió. Se planeaba una sencilla excursión a la playa con mi hijo. Leonard, mi esposo, Hoenish, no pudo estar presente, ya que frecuentemente ponía el trabajo por encima de la familia. Me había habituado en esta soledad. Sin embargo, ese día se sintió diferente, como si algo en el aire despertara emociones dormidas. En ese momento, como en el presente, nos encontramos en un suave abrazo, mientras el sol nos envolvía con su calidez, quizás un poco más intensa de lo habitual. Me dejé llevar, finalmente alejado del bullicio del mundo, y pedí a Leonard que me ayudaran a aplicar aceite en mi espalda. No dudé en hacerlo. Él es mi pequeño, mi tesoro. ¿Cuál es la razón que me impulsa a hacerlo? Al principio, carecía de coherencia. Solo sus manos me guiaron. No obstante, en ese momento, lo comprendí plenamente. Sentí cómo su presencia se desvanecía poco a poco, alejándose en la distancia. Y no hice nada para detenerlo. ¿Qué es lo que impulsa esto? No lo anticipé. ¿Piensas que posees sabiduría? Es posible que pienses que conoces a tu familia en profundidad. Sin embargo, hay un instante único que tiene el poder de deshacerlo todo. Para mí, esto ocurrió en esa playa, transformando mi vida de manera irreversible. Fenish y yo hemos compartido más de 5 años juntos. Aquellos que nos conocen suelen hablarnos como una pareja perfecta, con un hogar lleno de calidez, hijos encantadores y una vida serena. No obstante, los pescadores permanecen en la penumbra, ocultos hasta que uno se adentra en los recovecos del misterio. El vacío se siente solo por quien lo lleva dentro. Durante años, la búsqueda de Fenish absorbió cada rincón de su ser. Él se dedicaba a su labor con una entrega inquebrantable. Me distancié de la idea de detenerlo. Durante los fines de semana y celebraciones, me persuadí de que su tiempo y dedicación eran por el bienestar del futuro de nuestra familia. No obstante, con el paso del tiempo, esa historia comienza a desmoronarse. ¿Qué significado tiene un hogar si no hay alguien que lo habite siempre? Me convertí en un susurro en su regreso, una sombra que se desvanecía. Él ni siquiera notó mi existencia. Él dejó de explorar lo que habita en mi corazón, mis anhelos y lo que realmente necesito. Nuestras conversaciones fluían con suavidad, centradas en las tarifas, las comidas y los niños. Él tenía un profundo cariño por Leonard y su hermana menor, Isa. Pero incluso en su compañía, su esencia parecía un susurro en la penumbra. Él estaba presente en cuerpo, pero su alma parecía distante. Me senté en la mesa frente a él, reflexionando si percibía la esencia de mi ser en esa mañana. Evoco el momento en que aguardaba en la cocina, mientras Fenish se desvanecía tras la puerta. Tomó su bolsillo, acarició suavemente la parte superior de la cabeza de Isa y me lanzó una mirada fugaz, llena de disculpas. Lo siento, Freya. No me siento capaz de hacerlo hoy. Se presentó un desafío en el ámbito laboral. No me atreví a participar en ninguna discusión. Solo dejé escapar un grito, como de costumbre. Mi garganta se apretó, y una ola de preocupación me invadió al preguntarme si todo estaba bien. Leonard. En aquel instante, Leonard contaba con 6 años. Elevado y delicado. Y yo podía seguir adelante por mi cuenta. Sus ojos, herencia de su padre, brillaban con un intenso rojo, pero su rostro emanaba una dulzura que contrastaba. Permaneció en silencio. Aun cuando le hice saber que solo estaríamos nosotros dos. Me sorprendió cómo se había adaptado a la ausencia de su padre, acercándose con una calma inesperada. Se tomó de los bolsillos y me siguió hacia el vehículo, compartiendo un momento de silenciosa conexión. Lo contemplé en el asiento de pasajeros mientras avanzábamos en el viaje. El teléfono vibraba suavemente, iluminando la habitación con su luz tenue. Observaba el mundo más allá del cristal, como suelen hacer los jóvenes en momentos de reflexión. Solo podía ofrecerme una sonrisa. Estaba floreciendo con una intensidad palpable. Y en ocasiones, me asaltaba la inquietud de si podría dejarlo ir. El trayecto hacia el mar se sentía como un susurro eterno. Mis pensamientos danzaban, como suelen hacerlo, hacia Fenish. Recordando las diversas experiencias que vivimos juntos en el pasado. En particular, las largas noches de cine que compartimos juntos. ¿Acaso todos siguen prestando atención? Presiona aún para que me confirme que aún estás presente.
Mis pasos y paseos sin rumbo me llevaron a recordar sus abrazos pasados y la forma en que su mirada iluminaba mi ser. Esas emociones me habían acompañado durante años, dejándome vacío, agotado de sentirme abrumado. Finalmente hemos alcanzado nuestro anhelado destino. Y Leonard me ayudó a llevar las bolsillas a un rincón apartado junto al agua. Desprendí las bolsillas mientras ascendía la penumbra. No sé exactamente qué me llevó a sentirme impulsado a hablar con él. Tal vez fue su aura especial que lo hacía destacar entre los demás. O quizás solo necesitaba a alguien que estuviera dispuesto a escucharme. Es placentero salir al aire libre. ¿Acaso no lo recordarías? Intentó mostrar una sonrisa mientras su voz se elevaba, acariciando su cabello con delicadeza. Claro, mamá, es muy placentero. Me dejé llevar en la hamaca, sintiendo cómo el calor del sol acariciaba mi piel, quedándome en ese momento por un tiempo. Me permití relajarme, buscando liberar el peso de los últimos años, aunque solo fuera por una hora. No obstante, la imagen del aceite me invadió, y me volví hacia Leonard, con la curiosidad de si podría ayudarme a aplicarlo. Me perdí en pensamientos sobre mi espalda. No puedo acercarme a ella sin compañía. Él me miró de inmediato, dudando en tomar la botella de mi mano. Me dejé llevar, observando la escena, mientras anhelaba un poco más de emoción. El primer contacto fue delicado y envolvente. Sus manos parecían querer protegerme de cualquier herida. Su sonrisa iluminó el momento. Me transportó a mi infancia, cuando tomaba mi mano para cruzar la calle. Sus manos eran tan diminutas en aquel entonces que podía ejercer un poco más de fuerza. Lo hice saber. Mi voz se tornaba suave. Es algo que se puede aceptar. Él prestó atención y sus manos adquirieron una firmeza renovada mientras deslizaba el aceite sobre mi piel. Cerré mis ojos y me dejé llevar por la calidez de su toque rítmico en mi espalda. En ese instante fugaz, me permití disfrutar de la sensación. Había pasado un tiempo considerable desde que alguien había rozado mi piel, y esa revelación me conmovió de una manera que no estaba lista para aceptar. Sin embargo, pronto sentí como sus manos descendían con suavidad y delicadeza a lo largo de la curva de mi espalda. Mi respiración se entrelazaba con la tensión del momento, y aunque intenté articular una respuesta, las palabras se desvanecieron, dejándome sumida en un profundo silencio. Me tomé el tiempo para asegurarme de que se encontraba en un buen lugar. Él mencionó que solo estaba presente, insinuando que yo me estaba equivocando. Sin embargo, no era así. Sus manos se deslizaban suavemente por la curva de mi espalda, y percibí su duda. Experimenté mis sentimientos más profundos y, en lugar de frenar el momento, le susurré, «Está bien. Puedes continuar». Las palabras se ocultaban misteriosamente en el aire, y al liberarlas de mis labios, comprendí su carácter irreversible. Leonard se mantuvo en un profundo silencio, inmóvil. Cerré los ojos, sintiendo la calidez de sus manos en un lugar que evocaba una conexión intensa. Mi corazón latía con una intensidad palpable, como si pudiera sentirlo en cada rincón de mi ser. Ansiaba transformarme y encontrar un lugar donde reposar. Podría haberle pedido que se detuviera, pero me dejé llevar. No podía dejar que eso ocurriera. Aún en este momento, me encuentro en la incertidumbre, preguntándome si fue la soledad la que me llevó a ello, o tal vez mi propia búsqueda de validación, sin considerar las consecuencias, o quizás simplemente me sentía distante. Ese día en la playa, algo en mi interior se fracturó, y nada podría regresar a su forma original si decidieras seguir esta historia. Valoro profundamente tu constante dedicación. Comprendo que puede ser complicado. Si sientes que este video te toca de alguna manera o crees que alguien podría conectar con mi historia, te agradecería que me dedicaras un instante para dar un me gusta y suscribirte. Contribuye de manera profunda a mis esfuerzos por seguir compartiendo estas historias y refuerza mi conexión con los demás. Ahora, regresando al tema. Después de aquel día en la playa, algo profundo y significativo ocurrió que no podía pasar por alto. Las sensaciones que he vivido, los lugares que he explorado, se han desvanecido. Y Leonard Gazelingeret, holding adept that was anything but fleeting. Every time our gazes intertwined, a subtle transformation enveloped him, a indescribable essence that hesitated to name yet found impossible to ignore. I tried to hold it back when we got home that evening, doing everything I could to keep things feeling ordinary. I prepared supper, the aroma filling the air as I folded laundry late into the night. In bed when, I gently inquired of Leonard about school,
Our conversation we've been through the quiet moments. Mi mano exploraba cada rincón con delicadeza. De vez en cuando, reflexionaba sobre los momentos que lo rodeaban, la manera en que se detenía y la energía que recorría mi ser. Me despedí de ello y sentí una profunda tristeza por haber permitido que esas emociones afectaran a mi propio hijo. Phoenix se mantuvo cautivo de sus propias emociones. Regresó a casa tarde, como siempre. Su traje desaliñado y su rostro reflejaban una profunda melancolía. Me dio un suave beso en la nariz, un gesto inesperado que me llenó de ternura. Simplemente un eco de lo que alguna vez fue, tras un día que se desvanecía. Me encontré reflexionando, esperando un intercambio de palabras. No obstante, su voz resonó con fuerza, mientras se dirigía hacia el cuarto de habitación. Era un eco familiar. Su esencia me envolvía, como un susurro que me hacía desaparecer en la penumbra. Esa noche, permanecí en la cama, absorta en la penumbra, mientras Phoenix dormía plácidamente a mi lado. La casa estaba en calma, pero mi mente era un torbellino de emociones. Me vi atrapado en la preocupación por Leonard. Sus manos acarician el aire, mientras su mirada se pierde en un abismo de emociones. Reconocí la complejidad de mis emociones. Comprendí que era necesario cerrar ese capítulo antes de que se intensificara. No obstante, una parte más profunda y solitaria de mí anhelaba eso, deseando la conexión, el roce, la experiencia de ser visto y comprendido. Los días se desvanecieron y Leonard permaneció en un silencio profundo, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. No me evitó, exactamente, pero había una sensación de que se acercaba cada vez más. Lo miraba mientras preparaba la comida, organizaba el espacio, o se sentaba en silencio en la noche, y dejaba que la atmósfera se llenara de su esencia. No lo detuve. Me sentí satisfecha con mi autocontrol. Así, el próximo fin de semana se presentó, envuelto en un calor intenso, haciendo que la casa se sintiera como un abrazo apretado. Phoenix se detuvo para tomar un último barco, dejándonos a Leonard y a mí a solas una vez más. Me pregunté si desearía regresar a la playa, solo nosotros dos. No tengo claro por qué hice esta propuesta. Quizás pensaba que el aire libre traería consigo un alivio. Aclaré mis pensamientos. Quizás buscaba poner a prueba mis límites, para descubrir si era capaz de desatarlo todo. El viaje, en esta ocasión, transcurrió en calma. Leonard, sin embargo, no se puso sus audífonos. Se quedó sentado, contemplando el paisaje que se extendía más allá de la ventana. Se quedó sentado, su pie se elevó con suavidad. Deseaba pronunciar algo, cualquier palabra, para romper la quietud que los envolvía. Sin embargo, cada vez que intentaba expresar mis pensamientos, las palabras se enredaban en mi garganta. Al llegar a la playa, casi parecía un lugar desierto. Recuerdo el intenso azul del océano y cómo la brisa acariciaba suavemente mi rostro. Reorganicé los zapatos como solía hacerlo, y Leonard me acompañó en la tarea de poner todo en su lugar. No le solicité que untara aceite en mi espalda. En cambio, permanecí en calma con los ojos cerrados, sintiendo una profunda inquietud. No obstante, aun con los párpados sellados, percibí su mirada penetrante. Sentí su mirada sobre mí. El momento de cambio llegó más tarde. Esa tarde, elegimos entregarnos a la calidez del agua en los baños de la playa antes de nuestra partida. La intención fue suavemente despollar el peso de nuestra piel. Sin embargo, un suceso misterioso ocurrió al llegar a los baños. Leonard emergió primero en el agua, sintiendo cómo las gotas deslizaban suavemente por su espalda. Lo miré brevemente desde un costado antes de acercarme a él. Un deseo profundo me llevó a despollarme de mis zapatos y a situarme a su lado. El agua se deslizaba suavemente sobre mi piel, envolviéndome en una cálida caricia. Leonard me observó con una mezcla de asombro y una chispa de algo más. No sé si era solo sorpresa, una duda latente o una emoción que no lograba descifrar, pero su silencio hablaba por sí mismo. Lo miré con una intensidad fugaz. Luego lo observó detenidamente y le dijo: «Tú también deberías despollarte de tus zapatos. Es esencial hacer una limpieza profunda». No tengo claro por qué compartí esto. Quizás anhelaba mostrar mi dominio o frenar el momento. O quizás estaba contemplando a él y a mi propia esencia. Él se detuvo un instante antes de despollarse de sus zapatos, y así nos hallamos juntos, a solas, en el agua, mientras la lluvia caía, borrando todo a su paso excepto nuestros sentimientos. Me distancié de él y, con un susurro suave, le pedí ayuda para mi espalda.
Él accedió, sus manos tan delicadas como recordaba, pero la tensión que nos rodeaba era innegable. Cuando su mano rozó mi pecho, sentí que me paralizaba, la atmósfera se tornó intensa, y el murmullo del agua se desvaneció, dejando solo el eco de ese instante. Podría haber caminado, podría haber detenido el tiempo, pero en su lugar, me acerqué más, tomé sus manos y las llevé a mi pecho. Él no se apartó. Lo que ocurrió después trasciende cualquier intento de descripción. Fue un instante etéreo, una fusión, emergió de la necesidad, la soledad y una emoción indefinida. No fue hermosa ni suave. Era un impulso apremiante, lleno de pasión, con fallos en cada detalle, pero no podía ponerle freno. No sentía el impulso de llevarlo a cabo. Al final, encontramos paz, el agua fluyendo sobre nosotros, borrando las huellas pero no la esencia de lo que había sido. Él me envolvió en sus brazos de una manera que no había experimentado en años, y yo respondí con la misma intensidad. A continuación, permanecimos en silencio mientras nos secábamos. Nos apartamos y regresamos al auto en un mutismo compartido. Contemplé a Leonard desde la distancia, su rostro etéreo y sus gestos marcados. Me di cuenta de que había recibido todo de manera irrevocable. Hemos atravesado una barrera insuperable, pero por primera vez en años, una sensación de vitalidad me envolvió. El trayecto hacia el hogar se inició en un profundo silencio. El auto se sintió apretado y denso, como si la atmósfera misma nos envolviera con un peso palpable. Aferré el freno con fuerza, tratando de enfocar mi mente en la carretera, pero mis pensamientos eran un torbellino de emociones. Aún podía percibir a Leonard, sus manos, su cuerpo, la intensidad de nuestros últimos momentos juntos. Con frecuencia, mis ojos se posaban en él, sentado en el asiento del pasajero. Se mantuvo en un estado de expectación, observando el paisaje a través de la ventana. Su rostro se desvanecía suavemente mientras el brazo se inclinaba con delicadeza. Entonces, de manera sorpresiva, se expresó. «Mamá», pronunció. Su voz suave, llena de matices. Desvié mi mirada de él. No pude encontrar las palabras, aunque sus palabras sobre lo sucedido resonaban en mi mente. Mi corazón latió con intensidad al observar la desinformación y la pérdida que nos rodea. La conversación tomó un giro inesperado, como si la ignorancia ya no tuviera lugar, especialmente tras lo que habíamos compartido. Respiré hondo y, con un susurro, confesé que no tenía respuestas. Esa fue la esencia, o al menos la interpretación más íntima. Me encontraba en un estado de confusión, sin entender lo que había ocurrido ni las razones que lo motivaron. Solo sabía que todo había tomado un giro inesperado. No intercambiamos palabras nuevamente hasta que alcanzamos la carretera. Abrí la puerta del coche, pero ninguno de nosotros se atrevió a dar un paso. Leonard finalmente me miró, con una intensidad que me hizo sentir vulnerable, y por primera vez, noté algo en su mirada que me inquietó profundamente. No era confusión, culpabilidad o incluso vergüenza, sino anhelo. ¿Cuánto tiempo llevabas guardando estos sentimientos? Le solicitaba que sus palabras despertaran sensaciones en mi interior, mientras reflexionaba sobre el mismo tema. Me miré en él, y sentí como si algo se hubiera quebrado en mi interior. Expresé, quizás más tiempo del que anhelo. Nos sumimos en un profundo silencio en la penumbra, sopesando la posibilidad de entrar y borrar el incidente de nuestras mentes, regresando a la normalidad. Sin embargo, Leonard albergaba intenciones diferentes. Justo antes de que abriera la puerta, él se acercó y me besó. Al principio, era suave. Se mostraba reservado, como si temiera que pudiera dar un paso atrás. No obstante, decidí no hacerlo. Permití que sus labios se acercaran a los míos, y él correspondió, dejando que la pasión nos envolviera. En ese instante, la incertidumbre se apoderó de mí, no sabía si era el eco de años de soledad o la mirada de Leonard, que había permanecido fija durante tanto tiempo. Volví a la vida en el instante justo frente a nuestro hogar. Leonard me envolvió en su abrazo, sus manos se posaron sobre mi cuerpo con una suavidad que parecía destinada a estar allí. Me sentí revitalizada, angelada y verdaderamente vista por primera vez en años. Nada más tenía significado. No puedo prever cuánto durará nuestra conexión, pero al final nos acercamos a la puerta. Mis recuerdos del trayecto son vagos, solo conservo la impresión de su mano sobre la mía y el silencio que nos rodea, vibrando como una corriente en el aire. Nos sumimos en un profundo silencio. Las palabras perdieron su significado. Una vez que cruzamos el umbral, todo se volvió más profundo,
como si hubiéramos estado conteniendo algo durante demasiado tiempo, y finalmente, la tensión se desató. Los días que siguieron estaban envueltos en una penumbra profunda. Leonard se mantuvo siempre a mi lado, buscando momentos para cruzar nuestras miradas, incluso cuando parecía distraído. Me instó a dejarme llevar, a soltar las ataduras, a concluir lo que había comenzado. Y cada vez que lo miraba, sentía la misma tristeza que había experimentado en mi interior. Era como si fuéramos ecos el uno del otro, observando el mismo abismo, la misma penumbra, y me resultaba imposible dejarlo ir, ni lo deseaba. En la noche, permanecía en la cama junto a Phoenix, contemplando el vínculo compartido, sintonizando con el suave compás de su respiración. Mis pensamientos se deslizaban hacia Leonard en la habitación contigua, evocando la calidez de sus manos y la forma en que avivó mi alma antes de que cerrara los ojos, dejando una huella profunda en mi pecho como un suave susurro. Era plenamente consciente de que no podía continuar así. Lo sabía en lo más profundo de mi ser. La situación era equivocada, pero no podía frenar la creciente tensión entre nosotros, que se intensificaba con cada día hasta que finalmente estalló en un momento de pura intensidad. Fue en una noche tardía, mientras me sumergía en mis tareas en Phoenix. Así yacía en un profundo sueño mientras Leonard y yo compartíamos la cocina, lavando platos como una forma de encontrar distracción en el momento. Percibí su cercanía tras de mí, volviéndome. Lo descubrí observándome de la misma manera que lo hacía en la playa. Leonardo. Lo susurré con delicadeza, intentando disuadirlo, pero él continuó, acercándose tanto que podía percibir su aliento en mi piel. Madre querida. Su voz resonó en el aire. No puedo dejar de reflexionar sobre eso. Me sentía completamente paralizado. Mi corazón latía con una fuerza tan profunda que temí que podría desbordarse. Intenté guiarle para que no se desvaneciera. Regresó a su habitación, dejándome atrás, pero no podía asumir su carga. Lo miré y le susurré una frase que debería haber resonado en su interior, una que le recordara que no podía detenerse tampoco. Fue en ese instante cuando todo comenzó a desvanecerse, y Leonard me besó nuevamente, con una intensidad que me envolvía. En un arranque de desesperación, atesoré su beso, dejando de lado las consideraciones morales y la realidad de Phoenix y la vida que habíamos edificado. Mi atención se centró únicamente en Leonard, mi hijo, el único ser que había devuelto a mi vida un profundo sentido de propósito desde aquel día en la playa. Desde aquel momento, la cotidianidad nos ha fascinado, y dudo que regrese alguna vez. Leonard y yo hemos traspasado un umbral. A pesar de mis intentos por convencerme, no puedo ser borrado. Lo que inició como un instante de anhelo ha crecido en una tormenta que me resulta imposible controlar. La situación permanece inalterable, pero eso no me frena, y es precisamente eso lo que más me inquieta. Cada día, contemplo a mi esposo, Phoenix, y a mi hija, y me pregunto cómo pueden permanecer ajenos a lo que los rodea, cómo no logran verlo. En realidad, los frutos que florecen en nuestra familia pueden surgir de su inquietud por sus propias vidas, lo que los lleva a ignorar mi anhelo de paz. O quizás simplemente he aprendido a verlo con mayor claridad. No obstante, soy plenamente consciente de que esta circunstancia no puede continuar así. Los secretos que guardamos tienden a salir a la luz, y cuando eso suceda, las consecuencias superarán cualquier intento de control. Me he repetido una y otra vez que esto no es correcto, que Leonard merece algo más, y que yo también merezco lo mejor. No obstante, cada vez que me tocan o me observan con esa intensidad, como si fuera el único ser en el universo, siento un profundo arrepentimiento. Me llena de una energía que no he sentido en años, quizás nunca, y esa es la verdad que debo enfrentar. Estoy perdido en cómo encontrar una solución a este dilema. Me encuentro en un mar de dudas sobre si podré encontrar la respuesta a este dilema, así que comparto mi historia con la esperanza de que alguien pueda ofrecerme una luz en este camino. Me hallo en una encrucijada que nunca había imaginado. Quizás puedas ofrecerme tu apoyo para liberarme de este torbellino antes de que se convierta en algo irreversible. Te animo a que compartas cualquier consejo que puedas ofrecer, especialmente si has vivido una experiencia parecida o conoces a alguien que lo haya hecho. Me siento emocionado por poder escucharte. Además, permítele convertirse en una narración envolvente. La soledad puede abrir puertas a emociones profundas y reveladoras. No permitas que te envuelva la misma confusión que a mí. Permite que tu mundo se desmorone antes de que logres entender lo que sucede, porque una vez que cruzas esa línea, no hay vuelta atrás. Te agradezco por tu atención.
Comparte tus pensamientos. Este video me ha cautivado, y si también te ha resultado valioso, te invito a suscribirte para disfrutar de más contenido. Busco la certeza de que mi soledad no es absoluta. En ocasiones, las pérdidas más profundas no provienen de lo que hacemos a los demás, sino de las batallas que libramos dentro de nosotros mismos.